Buenos días y bienvenidos al invernadero. El primer vídeo este año aquí en el invernadero y esperemos que haya bastantes porque tengo muchas ganas de ponerme ya a sembrar el semillero de la huerta de verano. Bueno, sí, es lo que vamos a empezar hoy. Quiero huerta de primavera, la primavera está a la vuelta de la esquina y tengo ganas de tener pues flores, lechugas, espinacas, todas las cosas que no crecen cuando hace mucho frío, pero si hace mucho calor se espigan. Entonces realmente aquí tenemos la primavera para cultivar este tipo de cosas, o el otoño. Lechugas, espinacas, rabanitos, todas las cosas así frescas que quieren humedad ambiente, que es lo que tenemos con suerte en primavera. Dan lluvia esta semana, que esperemos que sea cierto, aquí ya no nos lo creemos. Pero bueno, hoy voy a empezar sobre todo las cosas que necesitan mucho tiempo para desarrollarse, que son principalmente los tomates, los pimientos y voy a poner algunas berenjenas también, porque el pimiento y el tomate normalmente en esta zona se empieza el semillero mediados de febrero, más o menos, principios de febrero, porque así esos tomates que siembras a mediados de febrero están ya de un tamaño considerable para cuando los puedes plantar fuera. Mientras que si, por ejemplo, aquí yo puedo sembrar los tomates fuera a mediados de abril o así, es una buena época, finales de abril, incluso se puede a principios de mayo, y en esa época podrías también sembrar tomates. Pero claro, si yo he sembrado tomates ahora, a principios de marzo, y los comparas con los que siembras a finales de abril, pues obviamente tienen bastante tiempo de diferencia y los que he sembrado ahora estarán bastante más grandes y más avanzados. Y por eso se siembran antes en semillero, en un sitio protegido, en un sitio con calorcito, como es aquí el invernadero, aunque realmente convendría incluso tener algún aporte de calor, sobre todo para las noches frías. Pero bueno, yo aquí no lo tengo y el año pasado yo empecé los tomates creo que a mediados de marzo, o sea, más tarde que ahora, y aún así me salieron bien, o sea que no tengo realmente mucha prisa, pero tengo ganas de empezarlo ya porque hemos terminado de vallar el huerto y quiero ponerme a preparar cosas en el huerto fuera para poder sembrar algunas cosas de siembra directa, como las lechugas, las espinacas, todo esto que estaba hablando. Así que bueno, hoy voy a hacer el semillero de tomates y pimientos. Tengo un montón de variedades que ahora me doy cuenta que no me he traído las semillas y sin semillas no vamos a poder hacer nada, pero sí que he preparado un poco de sustrato, que el año pasado hice un vídeo sobre cómo hago aquí el sustrato normalmente y realmente yo cada año voy cambiando las cosas. Creo que es importante no tener miedo a probar cosas nuevas y yo estoy siempre probando cosas nuevas, así que este año he hecho algo muy parecido al año pasado, que es con turba. Lo que pasa con la turba es que digamos que es un recurso limitado. A la hora de extraer la turba de las turberas naturales se libra mucho dióxido de carbono a la atmósfera. Total, que no es un recurso muy sostenible y yo intento no usar demasiada turba. Pero bueno, puedes mezclar la turba con varias cosas para, digamos, aumentar el volumen y usar la mínima turba posible. Pero bueno, yo he usado turba, he usado carbón, que usé el año pasado también y me gustó cómo funciona, que realmente lo que hace es aportarle un poco como más, que esté más aireado el sustrato, que tenga más partículas grandes para que no se compacte. Y también le he puesto humus de lombriz de nuestra vermicompostera, que es la primera vez que cosechamos de ahí y la verdad es que ha salido bien. Yo creo que no hay un montón ahí y yo sigo teniendo de lo que nos dieron el año pasado en los de lombricultura de las higueras, así que creo que usaré sobre todo de ahí, pero me hacía ilusión sacar de nuestra vermicompostera. Y el humus de lombriz lo que va a hacer es aportar nutrientes, porque normalmente la turba tiene muy pocos nutrientes, el carbón tiene muy pocos nutrientes, un poco de las cenizas que haya por ahí, que las cenizas sí que tienen nutrientes, pero el carbón no. Y el humus de lombriz sí, entonces el humus de lombriz le va a aportar los nutrientes que necesita durante, no sé, digamos un mes, quizá mes y medio que estén los tomates en estos, aquí en el semillero, ¿no? Que luego además se puede aportar un fertilizante líquido que no tiene que tener todos los nutrientes que va a necesitar en ese mes y medio en el suelo ahora mismo, pero me gusta que tenga un poquito para empezar. También el otro día limpié aquí el invernadero, estaba hecho un desastre.
de todo el invierno aquí. Bueno, quité un montón de telas de araña, recogí todas las macetas y limpié un poco lo que son los alveolos para poder usarlos ahora. Y una cosa que no os he comentado es que este invierno le pusimos la silicona a todos los paneles para que no se nos salgan volando, porque este invierno han salido volando más de una vez y bueno, al final es un dolor de cabeza. Pero bueno, voy a irme a casa a por las semillas y ahora vuelvo. Ya he vuelto, me he traído aquí una cesta llena de semillas y ya empieza a llegar el sol, creo que me va a dar calor. También me he traído un té, que siempre viene bien. Bueno, la verdad es que me ha costado elegir qué sembrar, qué variedades sembrar, porque entre semillas que nos han mandado, semillas que he comprado, semillas que he ido acumulando a lo largo de los años, tengo una cantidad de variedades que, bueno, que cuesta elegir, pero he elegido. Creo que tengo como unas 20 o así variedades de tomates y realmente no quiero poner más de 40 plantas este año, que queremos dedicarle, bueno, esta primavera queremos dedicarle más tiempo a preparar el viaje a caballo y todo esto. No quiero hacer un huerto más grande de lo que tenemos ya y quiero que sea, bueno, no demasiado trabajo, con lo cual vamos a hacer como unas 40 plantas de tomate, no mucho más, y las he dividido, a ver, en dos categorías. Aquí tengo de las que quiero poner solo una planta de cada y aquí de las que quiero poner entre 2 y 3 plantas de cada. También he traído pimientos varios, y también tengo 2 variedades de berenjena que quiero sembrar, y he traído también lo que son como guindillas picantes. Esto es todo lo que voy a empezar hoy, lo que voy a sembrar hoy, y ya voy a intentar reunirme aquí en el invernadero como una vez por semana, un día a la semana, para ir sembrando más cosas, porque quiero ir sembrando también algunas cosas que tardan más en germinar, quiero hacer flores, quiero hacer lechugas, y luego ya dentro de, no sé, 2-3 semanas quiero ponerme también con las cucurbitáceas, con los calabacines, con las calabazas, melones, pepinos y bueno, eso. Entonces, hoy solo voy a hacer tomates, pimientos y un par de berenjenas. Os voy a enseñar un poco las variedades que voy a poner, lo que pasa es que cuando os enseño paquetitos así, no podéis ver exactamente cómo es esa variedad, pero bueno, esto es pimiento de cayena o Carolina Reaper, que es un chili, una guindilla muy picante, que algunos de estas guindillas son tan picantes que casi no te las puedes ni comer, pero a mí siempre me hace gracia cultivarlas porque ¿por qué no? Y aquí tenemos Trinidad Escorpión, una variedad amarilla que se parece mucho a esta, que es una guindilla también muy picante. Este se llama Habanero Red Caribbean, que esta yo pensaba que había sembrado esta el año pasado y de hecho creo que quedan algunos en el huerto, voy a traerlos. El año pasado yo cultivé lo que yo pensaba que era esta guindilla picante y salió una cosa así, más grande también, y yo pensaba que esto era eso. Y la verdad es que me daba miedo. A ver, ahora está un poco feo porque ha pasado todo el invierno ahí, pero en el huerto. Pero la planta tampoco se ha muerto, o sea que puede que reviva ahora en primavera y no tenga que... Bueno, de esto no voy a sembrar más, pero bueno, que yo pensaba que esto era eso. Y eso debería picar un montón. Pero yo me comí esto y esto era como un pimiento no picante, muy sabroso, muy raro. O sea, yo no sé de dónde han salido estas semillas y las sembré yo y planté 4 o 5 que estaban por el huerto. O sea que no sé ni lo que es. Si vosotros sabéis lo que es, algunos me dijisteis que era chili campanilla. Lo que pasa es que no es chili, o sea, no pica. Curioso, ¿no? Bien, quiero poner un par de jalapeños que el año pasado también pusimos y estaban muy buenos. Y quiero poner pimiento del Padrón. Voy a poner algunos pimientos que puse también el año pasado, que son California Wonder, que tengo en naranja y tengo en rojo, pero es un pimiento, digamos, normal, dulce, pero más pequeño, y entonces se desarrolla más rápido y lo puedes cosechar antes, lo cual está muy bien siempre. Luego, tomates, lo dicho, no os voy a poder enseñar, pero os puedo decir las variedades que voy a poner.
Voy a poner el tomate Dark Galaxy, que es un tomate así como de color oscuro. Voy a poner uno que nos dieron los de La Tanina, que por cierto tienen un canal de YouTube y deberíais ir a echarles un vistazo porque comparten un montón de información muy buena y lo hacen todo súper bien y son gente encantadora. Y bueno, este se llama Rayet Pera, que nos regalaron... Es que el año pasado nos regalaron plantel que tenían después de esta tormenta tan gigante que tuvimos que nos destrozó el huerto. Nos trajeron bastante plantel y ese fue uno de ellos y me guardé semillas. Tomate rosa de Cádiz, también de La Tanina. Brad's Atomic Grape, que tiene colores, o sea, tiene como color de galaxia, que son súper bonitos. Sobre todo tengo ganas también con este índigo, que es un tomate como más oscuro, poner tomates de diferentes colores, porque yo siempre he puesto tomate rojo porque es el que me gusta, pero visualmente me gusta mucho ver, por ejemplo, una ensalada de tomate con tomates de todos los colores, amarillo, naranja, rojo, negro, morado, rosa. Entonces he querido poner tomates de varios colores, como este también, que es el tomate citrina, que es así como si fuera... Estas nos las regaló Miguel también, que venía con este panfletito, pues el citrina... No sé si lo veis ahí en la esquina. Parece un limón. Este me hacía gracia. Luego este se llama Green Zebra, que, bueno, pues como su nombre indica, es de color verde y como con rayas. Este que se llama Ananas, que es un tomate como más naranja. Corazón de buey, sí que es un tomate rojo. Y negro de Crimea, que también es tipo negro. De esos voy a poner todos solo uno de cada. Y luego de estos son los que he decidido poner más de uno. Aquí tenemos el Saint-Pierre, que es rojo, un tomate rojo redondo normal. Este se llama Honig, que también estaba aquí como es. El Honig es un cherry rojo normal, que quiero poner bastantes cherries porque me encanta hacer salsa de tomate con tomates cherry, tomate cherry asado, porque tiene ese sabor a asado, pero también bastante dulzor del cherry, que está buenísimo. Si no habéis hecho salsa de tomate con tomates cherry asados, os los recomiendo. Río Grande también es un tomate rojo, grande, normal. Tomate Montserrat, otro tomate rojo grande. Este se llama Crushed Heart, que también nos lo dieron los de La Tanina, que también era así como rojo, pero un poco rayado, muy bonito la verdad. Este tomate se llama De Verao, que lo pusimos el año pasado y creció como súper rápido. Las plantas eran muy fuertes, empezó a producir bastante rápido y produjo bastante, o sea que este vamos a poner unos cuantos también. Este es tomate de Colgar, que es tradicional de esta zona y bueno, imagino que de toda España, que es un tomate que creo que produce un poco más tarde, pero esos tomates aguanta fresco en cajas, en una zona ventilada y en cajas ventiladas hasta diciembre. O sea, puedes estar comiendo tomate gran parte del otoño e incluso empezando el invierno, tomate fresco que tienes ahí en la despensa. Con lo cual de esos quiero poner unos cuantos. Aquí tenemos cherry pera dulce, que es un cherry pera que me salió espontáneo hace un par de años y era pera, cherry y estaba dulce, lo llamé tomate cherry pera dulce y lo hemos cultivado los últimos 2 años y ha salido muy bueno, produce bastante y sobre todo eso, está dulce y para hacer esta salsa de tomate cherry que es así más dulce, pues está muy rico. Este que se llama Cerisette Brin de Muguet también se dio muy bien el año pasado, produjo muy bien, eran tomatitos muy pequeños así que produce antes. Así que de este vamos a poner unos cuantos también. Y este es un tomate cherry miniatura, que si habéis visto nuestros huerto tours de verano en los últimos años, los habéis visto porque es un cherry como así de pequeñito y está muy dulce y bueno, crece bastante salvaje, pero bueno, a mí me gusta mucho y no puedo no ponerlo. Y luego berenjenas, vamos a poner unas berenjenas que nos dieron los de La Tanina también, que nos dieron plantel el año pasado, o sea que pudimos probar estas berenjenas el año pasado, que se llama Green Apple, no, se llama Apple Green. Está muy rico, parece que es una berenjena como más dulce y estaba muy rica y es verde, es de color verde. Y esta berenjena que es blanca, que nunca las he probado, nunca las he cultivado,
me hace ilusión probarlas. Puede que pongamos alguna berenjena más de berenjenas que nos dieron los de la tanina, que tengo ahí en el huerto, berenjenas así ya hechas donde puedo sacar las semillas. Y seguro que compraré plantel de berenjena listada normal porque es la que más me gusta comer. Aquí es la que mejor se da. Así que bueno, esto lo voy a sembrar y lo dicho, todo esto son cosas que necesitan bastante tiempo para germinar y para desarrollarse después de germinar necesitan una temporada de cultivo muy larga, con lo cual yo aquí en el sureste español, en el sur de Alicante, tenemos una temporada de cultivo bastante larga, con lo cual realmente yo podría no empezar los semilleros tan pronto, pero cuanto más pronto empieces, más grande está la planta para cuando puedas plantar fuera porque hace buen tiempo fuera y antes va a empezar a producir. O sea que eso lo puedes hacer en cualquier sitio, cuanto antes las puedas sembrar y empezar a crecer en un sitio protegido, como un invernadero, o incluso hay mucha gente que lo hace en el sótano de su casa con luces de cultivo, mejor, cuanto antes mejor. Bueno, cuanto antes mejor, porque tampoco lo quieres que tener en la maceta 4 meses, todo el invierno antes de sacarlo, pero como en febrero o marzo es buena época para empezar a sembrar. Realmente lo que estás buscando es empezar tus semillas como entre 4 y 6 semanas antes de tu última helada. Y después de tu última helada puedes plantar tus plantas fuera. Obviamente no quieres plantarlas justo después del día de la última helada porque aún va a hacer frío. Y ese frío, aunque no llegue a helar, puede perjudicar estas plantas que no toleran el frío. Entonces, el día de tu última helada, la media de tu última helada, lo puedes ver en las páginas oficiales. Puedes ver cuándo es tu última helada y hacerte una idea de cuánto antes puedes empezar a sembrar, unas 4 o 6 semanas antes de sembrar fuera, y eso, así te puedes hacer una idea de cuándo sembrar. Aquí realmente nuestra última helada es como, digamos, a mediados de marzo, una cosa así. O sea, realmente aquí hay años que no hiela. Entonces yo me baso en las fechas que yo suelo hacerlo porque sí que puede aparecer una helada a finales de marzo, puede haber una helada tardía en abril, pero no suele ocurrir. Entonces yo suelo empezar las cosas ahora, a mediados de febrero, o el año pasado fue a mediados de marzo porque no teníamos el invernadero aún. Y bueno, y realmente no tienes por qué sembrar tus propias semillas, no es una necesidad. Los viveros hacen sus semilleros muy bien. Si no tienes el tiempo, no tienes el espacio, no quieres calentarte la cabeza con empezar tú tus propios semilleros, vas al vivero después de tu última helada y ahí van a tener los planteles que necesitas para plantarlos directamente y no tienes que hacer todo el semillero. Pero bueno, yo voy a ponerme a sembrar. Tengo varias opciones. Puedo usar o este tipo de alvéolos. Conviene darles una limpieza antes de empezar a usarlos, incluso con un poco de agua con lejía o con agua o un baño con agua y vinagre para desinfectarlos, porque del año pasado pues puede haber ahí microorganismos patógenos, sobre todo hongos, que pueden afectar a tus semillas este año y no quieres, con lo cual tenemos que limpiar esto un poco. Y la otra opción que tengo es esta, que yo creo que esto lo compré en la tienda de productos agrícolas aquí. Yo creo que esto es una bandeja para meter macetas y para transportar macetas, y por eso tiene un agujero tan grande. Pero realmente el año pasado yo lo usé como alvéolos y como son así un poco más grandes, esto es un plástico súper duro que no se rompe. Me ha gustado mucho y es lo que voy a usar. Y también está la opción de usar macetitas individuales y los pones en una caja o en una bandeja para que puedas transportarlo. Una bandeja como esta, por ejemplo, y así los tienes así. Pero bueno, hay muchas opciones de dónde empezar las semillas y realmente cuanto mejor sea tu sustrato, más pequeño puedes usar el alvéolo, porque existen alvéolos muy pequeños como estos,
que son muy pequeñitos, incluso hay más pequeños que estos, pero que ya se usan para cebollas, por ejemplo, plantas más pequeñas. Pero si tienes un sustrato que no es muy fino, que no es para empezar semillas, para hacer semillero, porque muchas veces tú vas a la tienda de productos agrícolas o de jardinería y te dan un sustrato que es como este, a ver, este está muy seco, pero tiene perlita, tiene trozos muy grandes. Y estos trozos muy grandes no vas a poder meterlos en estos alvéolos pequeñitos que os he enseñado, porque va a ocupar mucho espacio, va a hacer muchos agujeros, se puede apelmazar, con lo cual tienes que buscar un sustrato que sea para semilleros. Y si no puedes encontrar un sustrato que sea para semilleros, sino que encuentras uno que es para maceta, tienes que usar alvéolos cada vez más grandes. Porque cuanto más pequeño sea el alvéolo, más fino tiene que ser el sustrato, como es, por ejemplo, esta turba, que es muy fina. O sea, esto no tiene trozos grandes, es todo muy pequeño. Y yo esto sí que lo he podido usar en esos alvéolos para hacer albahaca el año pasado, por ejemplo, que me fue muy bien. Pero bueno, me voy a poner ya, que me está entrando calor, aquí en el invernadero, y eso, voy a ponerme a sembrar, que se me pasa la mañana. Ya tengo llena la bandeja y vamos a empezar a sembrar. Me he hecho unos cartelitos con trozos de caña, es lo que hago siempre y me funciona bastante bien. Eso sí, estos trocitos de caña luego no llegan al huerto. Entonces, si me conocéis ya sabéis que tengo problemas a la hora de identificar qué planto dónde cuando salen de aquí del semillero y salen al huerto. Esperemos que este año salga mejor. Bien, voy a empezar con estos que voy a poner como uno de cada, más o menos. A lo mejor me da por poner más de uno. Pero bueno, para sembrar tomates no quieres... A ver, son unas semillas muy pequeñitas, con lo cual no quieres realmente enterrarlas mucho. Por norma general se suelen enterrar el doble del grosor de la semilla. Las semillas de tomate son muy chiquititas, con lo cual no quieres hacer un agujero muy grande. Yo a veces hago así una pequeña hendidura así, no más, y suelo poner entre 2 y 3 semillas, a lo mejor 4, para asegurarme de que por lo menos una salga. Y luego lo que tendría que hacer es quitar todas menos una, o el año pasado me emocioné y lo que hice fue separar y al final tenía demasiados tomates. Pero bueno, eso, normalmente lo que se hace es sembrar de más y quitar las que sobran y dejar la más fuerte. Como dentro de una semana o dos podré quitar las que sobren. Y aquí en la hendidura he puesto las semillas y nada más que hago así. Y ya está. Ni siquiera lo aprieto mucho, le ponemos el cartel para saber que está ahí. Y a ver, yo ahora lo he tapado, pero normalmente no lo tapo hasta que haya sembrado toda la bandeja, porque así sé dónde he sembrado y dónde no he sembrado. Ya he terminado de sembrar todos los tomates con todos sus cartelitos y ahora puedo ir haciendo así, pero otra opción que tengo, que también me gusta, es ir poniendo un poquito de tierra encima, nueva, y ya está. Simplemente quieres que no les dé el sol, principalmente para que no se sequen demasiado rápido y que tengan humedad por todos los lados, porque ahora vamos a regar. Realmente podríamos haber humedecido primero el sustrato aquí en la bandeja para no tener que regar ahora, que puede mover las semillas. Pero también se puede intentar regar desde abajo si tienes un sistema que realmente con las otras bandejas de semillero que tengo sí que les pongo bandejas debajo y riego desde abajo, pero con esta no puedo, así que con esta regaré por arriba. Bien, ahora voy a tapar así un poquito para que el agua no se lo lleve. Sí, realmente hay muchas maneras de hacer semilleros y yo soy partidaria de que hagas lo que te funciona a ti y siempre estés dispuesto a probar cosas nuevas. Yo no digo que mi sistema sea el mejor, pero me funciona. Y siempre estoy probando cosas nuevas. Vamos a regar. Esta regadera no es la mejor porque echa mucha agua, pero bueno, voy a intentar ir con cuidado para que no se muevan las semillas, no se mueva mucho la tierra. Y regar por arriba
ayuda a que se apelmace la tierra realmente. Eso es otra ventaja de regar por abajo, que no se apelmaza. Y listo, esto va a ser suficiente por ahora. Voy a ponerme a sembrar pimientos y guindillas y os voy a enseñar a lo que me refiero con regar desde debajo. Estos son bandejas de estas que se usan para recoger el drenaje de macetas para flores y eso, que son baratas pero sobre todo son bastante duraderas. Entonces yo pongo eso y encima pongo mi bandeja de alvéolos. Y así yo estas bandejitas de debajo las puedo llenar de agua y la tierra va a absorber el agua desde debajo. Y así estoy regando desde abajo, no tengo que regar por arriba. Que otra ventaja que tiene es que al regar por arriba tienes más probabilidad de que tus planteles, tus plantitas, les afecten hongos de semillero como el dumping off y bueno, hongos que afectan a la parte aérea de las plantitas en semilleros porque hay tanta humedad. Entonces regando desde abajo no tienen tanta humedad en la parte aérea y no les afecta tanto. Esto me ha gustado mucho. Los alvéolos los quieres llenar con bastante delicadeza, no quieres estar apretando para que se quede bien compacto, tampoco quieres que se quede lleno de cámaras de aire, sino que se quede bien llenito, pero que esté aún esponjoso, para que las raíces pequeñitas puedan navegar por el sustrato, sin dificultad. Ya tengo preparadas mis bandejas para los pimientos y las berenjenas. Y se siembran básicamente igual, son una semilla muy parecida, son todas de la misma familia, son todas solanáceas, así que se hace eso, exactamente igual. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os pongáis con vuestros semilleros pronto, porque es la época, y si no, para eso están los viveros. He de decir que estoy muy contenta de volver a darle uso al invernadero, tengo muchas ganas de verlo lleno de plantas otra vez. Y sobre todo empezar ya el huerto. Tengo que ponerme estas semanas ya a preparar los bancales fuera. Será trabajo, pero tengo ganas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.